I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Y bueno, continuamos haciendo esta colección de animalitos divertidos con una misma base de cuerpo, miren. Y cambian pues obviamente los demás detalles para darle ese efecto de animalitos diferentes, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos ha tocado esta cebrita, miren, nos ha quedado de esta manera, con su corazoncito que va para todos los personajes, ¿no? Miren, le hemos puesto rubor aquí en las orejitas, en las mejillas también. Así nos quedó la parte de atrás, miren su colita, le hemos puesto este poquito aquí también como de pelito de cabello. Y sus ojitos, miren. Bueno, vamos a replicar este modelo. Simplemente voy a hacer un cambio de color. Este gris oscuro no lo voy a utilizar así de oscuro. Voy a utilizar este gris más clarito. Ustedes pueden utilizar el gris que deseen. Y bueno, los materiales que necesitamos son color blanco, color negro. Necesitamos este gris, ¿no? El que ustedes escojan. El rosado para el corazoncito. Hilo de bordar color café. Y también necesitamos, bueno, el mismo estambre blanco le puse de luz para los ojitos, ¿no? También necesitamos este gris un poquito más clarito para la parte de acá atrás. O también le podemos hacer alternando blanco y negro, blanco y negro. Creo que así le voy a hacer el que voy a replicar, ¿no? Bueno, y lo básico, aguja lanera, separador de vueltas, silicona caliente. Si necesitamos silicona caliente para poder pegar estas franjitas de aquí, ¿no? Y algunas piezas de nuestra figura. Relleno en un ganchillo de 2.5, miren este de aquí, estamos utilizando para todo el proyecto. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a realizar primero el hociquito, esta parte de aquí, esta pieza de aquí. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Aquí voy a hacer mi primer aumento. Y sexto. Así de esta manera vamos a apretarle. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya hice mi primer punto bajo. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos y este patrón lo voy a repetir en toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a tejer solo 7 puntos. Aquí ya tejo 1. Y 7. Vamos a girar nuestro tejido. Nos vamos a saltar el primer punto, no lo vamos a tejer y vamos a hacer desde el segundo punto, vamos a tejer 5 puntos. 1 y 5. Vamos a girar el tejido, no vamos a tejer el primer punto sino desde el segundo y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a girar nuestro tejido, nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer en el segundo un punto. Así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la pieza, ¿no? Entonces voy a empezar haciendo desde este puntito de aquí, vamos haciendo un punto,
2 puntos, 3 puntos, todo alrededor hasta llegar hasta acá, hasta el otro extremo, ¿no? Y en total nos salen como 19 puntos más o menos. Entonces vamos a terminar de tejer todos estos puntitos. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar todos los puntitos alrededor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes van a coser de hebra larga, yo voy a pegar, entonces no es necesario. Y simplemente esta hebrita la vamos a esconder aquí en la parte de atrás del tejido. Listo, miren, así nos quedó esta pieza ya escondida la hebra. Ahora vamos a ensartar un poco de estambre de color negro del mismo grosor. En la aguja vamos a ensartar. Listo, entonces miren, aquí es donde terminamos, ¿no? Esta parte va hacia arriba, entonces nos vamos de este anillo mágico, vamos a bajar este anillo mágico, luego esta fila de acá, esta vuelta. Entonces en esta vuelta, en este filo de aquí, nos vamos a insertar en la parte de aquí, ¿no? Así, miren, es más o menos de la mitad un puntito más abajo, de la mitad un puntito más abajo. Entonces voy a tomar 1 y 2 puntitos y voy a hacer unas puntaditas aquí para simular como los hoyuelitos de la nariz. Entonces voy a insertar uno, ya le hice una pasada, vamos 2 pasadas, miren así, y vamos la tercera pasada. Así, miren. Entonces así mismo le voy a hacer en el otro lado 3 pasaditas y así mismo me voy a enganchar aquí a la misma altura y voy a ir bajando acá, dejándole más o menos como un puntito de separación, casi un puntito, no de separación. Entonces vamos acá, lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Y yo creo que aquí ya nos queda, miren, así ya nos quedan los dos hoyuelitos, ¿no? Y bueno, esto vamos a rematar aquí en la parte de atrás. Miren, así nos quedaría esta parte del hociquito. Bueno, vamos a dejar esta pieza a un lado y continuamos con el mismo estambre de color gris. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí nos tocaría hacer las patitas traseras, o sea, estas patitas de aquí, ¿no? Estas. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Vamos a zafar esto y ajustar, perdón. Vamos a ajustar así el anillo mágico y ahora vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? Pero los aumentos los vamos a hacer girando el tejido. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, aquí está el anillo mágico, ¿no es cierto? Lo normal es coger de acá el primer punto, pero no, yo voy a girar así y voy a coger desde acá el primer punto, desde el último punto que terminé de hacer, y ahí voy a hacer mi primer aumento. Espérenme un ratito, se me enganchó, ya. No voy a levantar ninguna cadena, solo giro y aquí hago mi primer aumento. Vamos, 1. Y nuestro último aumentito, aquí hacemos 6 aumentos, ¿no? Aquí ya terminamos de hacer los 6 aumentos, ahora giramos el tejido y tejemos estos 12 puntos que nos quedaron. 1, 12. Listo, miren, aquí ya terminamos de tejer. No se olviden de apretar bien su anillo mágico. Y bueno, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar no es necesario, así que vamos a cortar aquí la hebrita. Vamos a zafar esto. Y bueno, estas
estas patitas, las hebritas, si ustedes obviamente van a coser, le dejan ahí, pero si van a pegar, le van a perder con la aguja en la parte de atrás, ¿no? Y miren, así nos quedó la patita. Tenemos que hacer 2 patitas exactamente iguales, ¿no? Vamos a dejar esto a un lado. Ahora vamos a hacer estas patitas delanteras, las más pequeñitas. Esta de aquí vamos a hacer una más. Vamos, les indico cómo vamos a hacer. Bueno, aquí vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, de esta manera. 1 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Así, de esta manera. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. En la primera cadenita, en la segunda cadena contando desde el ganchillo, vamos a hacer en la cadena un punto bajo. Así, de esta manera. Y luego me voy a los puntos del anillo mágico, ¿no? Voy así como que giro el tejido y voy tejiendo y voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Entonces voy a levantar 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Voy a hacer un punto bajo en la cadena. Termino cerrando en el último puntito de aquí con un punto deslizado. Así, de esta manera. Miren. Si ustedes van a, como es a coser, dejen largas. Si van a pegar, no es necesario. Jalamos así y vamos a cerrar muy bien este anillo mágico, ¿no? Que se cierre muy bien. Y miren, así nos queda la pata más pequeñita. De ahí, cuando ya le vayamos a pegar, miren, le vamos dando la formita, ¿no? Luego le vamos aquí, para que se cierre un poquito, ponerle un poquito de silicona, o si no, con la misma hebra que ustedes van a coser, denle en una puntadita, como para que no quede esto así como que tan abierto. Le voy a pasar esta hebra para atrás, para indicarles mejor. Ya, así, ¿no? Entonces, miren, así es la patita, ¿no? Así. Entonces aquí le dan una puntadita como para que se cierre así un poquito. Y solo nos quede estas como abertura de las 2 pezuñitas, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Miren, así nos quedarían las 2 patitas totalmente iguales, ¿no? Vamos a dejar a un ladito. Ahora vamos a hacer esta orejita. Ahora vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer 1 y 4. Vamos a cerrar este anillo mágico así, de esta manera. Ahora vamos a hacer en el primer punto que hicimos en el anillo mágico, vamos a tomar ese primer puntito y vamos a hacer un aumento en ese primer puntito, un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y hasta ahí tenemos ya 6 puntos, ¿no? Porque hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a hacer un punto. Si desean, aquí ya pueden poner el marcador. Vamos a hacer en esta fila, como tenemos 6 puntos, vamos a hacer un punto y un aumento alrededor de toda la vuelta. Listo, miren, hasta ahí ya tendríamos 9 puntitos, ¿no? Tendríamos 9 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Miren, aquí ya terminé de tejer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos, y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución. Bien, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones y hasta ahí tengo 9 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor de la vuelta. Miren, aquí nos quedó ya 6 puntitos y ahí hemos terminado de hacer la orejita. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga, si van a pegar no es necesario. Entonces
yo cómo voy a pegar, entonces no le voy a dejar la hebra larga y la voy a esconder la hebra por la orejita. De esta orejita tenemos que hacer 2 orejitas, así de esta manera, ¿no? Ahora vamos a hacer esta piecita de aquí que sería de la patita delantera, ¿no? Y para ello necesitamos el estambre de color blanco y vamos a realizar 9 cadenitas, ¿no? Así. 1 y 9. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, un aumento de puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer 6 puntos, ¿no? O sea, un punto en cada cadenita. Vamos, 2, 6. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y ahora vamos a tejer en el otro extremo, aprovechemos y perdamos esta hebrita. Y vamos a tejer en el otro extremo 6 puntos bajos, ¿no? O sea, un punto en cada punto. 1, y 6. Y en el último puntito vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Así, de esta manera. Si ustedes van a coser esta parte, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Y bueno, uy, ya se me saltó la pieza. Vamos a zafar así. Y esta hebrita, bueno, la que estábamos perdiendo ya la podemos cortar. Y la otra hebrita, si van a pegar, pues la pierden tras del tejido. Y así nos quedaría esta pieza. De estas tenemos que hacer 2. Miren, ahora vamos a hacer estas cadenitas, así, estas piecitas no vamos a hacer porque estas van a ser las franjitas, las rayitas de nuestra cebra. Entonces vamos a repetir estas de aquí. Déjenme ver mis apuntes. Ya. Entonces vamos a hacer, aquí yo les voy a mostrar una cómo se hace, que realmente son cadenas, nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 de cada una, pero con el número de cadenas correspondientes. Esta de aquí son de 19 cadenas y vamos a hacer así. Vamos a coger el estambre color negro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer cadenas. Aquí la primera colita que vamos a dejar como de unos 5 centímetros, ¿no? Entonces empezamos haciendo las cadenas. Una, vamos a hacer 19. 2, y 19. Y lo que le vamos a dejar la otra parte va a ser más o menos de unos 10 centímetros. Aquí 5 y aquí 10. Y zafamos, ¿no? Y estas serían las piezas para hacer. Después ya les enseño cómo vamos a sujetar en el cuerpito. Entonces vamos a hacer 2 de 19. Miren, aquí ya tengo hecho las 2 de 19. Tal cual como hicimos estas, dejando 5 centímetros a un lado y 10 centímetros al otro, vamos a hacer. Primero vamos a hacer 2 de 19 cadenas. Luego vamos a hacer 2 de 20 cadenas. Luego hacemos 2 de 22 cadenas. Luego hacemos 2 de 24 cadenas. Luego vamos a hacer 2 de 26 cadenas. Y por último 2 de 28 cadenas. Así ya están terminadas las 2 de 19, las 2 de 20, las 2 de 22, las 2 de 24, las 2 de 26 y las 2 de 28, ¿no? Para que no se les confundan, pueden hacer así unos papelitos como yo hice aquí. Ya les voy a indicar y le voy poniendo así un número, por ejemplo 1, cojo las 2 y las voy a guardar hasta que sea el momento de armar nuestra pieza. Entonces ustedes doblen así el papelito, miren. Y le hacen así paquetito para que no se les confunda. Entonces ya saben que esta una es la de 19, la primerita, la más corta. Y así van envolviendo en diferentes papelitos para que no se les vaya a perder. Cogen el par y van guardando así. Miren, es una opción, ¿no? Porque luego se les vaya a confundir y ya no saben cuál es cuál. Así, miren. Entonces van a ir guardando así hasta tener todos sus paquetitos. Aquí tenemos el corazoncito. Bueno, este corazoncito ya lo hemos hecho en cada uno de los videos y el patrón es el mismo para todas las figuras. Aquí les dejo de igual forma el patrón y si quieren ver el paso a paso de igual forma, en la descripción de este video está el link para que ustedes puedan hacer el paso a paso de este corazoncito. Y este sería el cuerpito, ¿no? De igual forma, como les digo en todos los videos, es el mismo cuerpo base para todas las figuras.
De igual forma, si quieres hacer el paso a paso de este cuerpito, te dejo en la descripción de este video, está en el primer video del pollito, ¿no? De igual forma, métete a la descripción del video y ahí encontrarás el link tanto del corazón que les dije anteriormente y de aquí del cuerpito. De igual forma, aquí les dejo el patrón para las personas que se guiaran solo con el patrón. No, 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 no. Maybe so.